Hemos regresado a argumentos, como les comentaba en este espacio, siempre revisamos diferentes visiones, es por ello que en esta oportunidad vamos a hacer un enlace con nuestra compañera Soriemi González. Ella nos tiene una entrevista con Osvaldo Felizola, quien es profesor en el IESA y coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente. Un gusto saludarles, así es, a esta hora con el reporte con Osvaldo Felizola, quien es el coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, para hablarnos cómo está el mercado petrolero en nuestro país. Veíamos el anuncio de diferentes inversiones y cómo se traduce eso a la industria petrolera. Saludos. Bueno, entendamos que la industria petrolera en este momento se está recuperando de la crisis que vivimos en el mes de diciembre, de los barcos estos que estaban deteniendo en todo el Mar Caribe, que estaban llevando, aparte de la flota fantasma, que estaban llevando crudo venezolano a China, que lamentablemente, bueno, por temas conocidos por todos, terminaron en Houston. Ya eso causó un retraso dentro de la producción venezolana porque no podían ser llenados, hicieron que el tema de producción petrolera se tuviera que detenerse o parcialmente, llegando casi a 800.000 barriles en el mes de enero. Actualmente estamos en los 906.000, nos estamos recuperando de esa crisis específica, pero que también tenemos encima la crisis que en el 2025, por la no renovación de la licencia de Chevron, impactó significativamente en la industria petrolera. Por eso que la recuperación todavía está apenas comenzando. La industria petrolera está todavía tocada, aunque va en proceso de mejora. Tuvimos un cambio importantísimo en la legislación venezolana, que fue la famosa reforma de la ley de hidrocarburos en el mes de enero. Eso nos da aproximadamente unos 180 días de vacatio legis, mientras el Ministerio y PDVSA llegan a un acuerdo sobre cuáles van a ser los nuevos aranceles y impuestos que se le van a cobrar a esos casi 50 contratos entre empresas de producción de participación primaria, de actividades primarias, así como empresas mixtas, y qué modelo van a tener para acoplarse al nuevo funcionamiento de esa ley. Eso hace que la recuperación a comienzo de año sea relativamente lenta, pero es sostenida. Realmente el mercado va en una muy buena dirección. Nosotros esperamos que para ya el segundo semestre de este año, es decir, a partir del mes de julio y agosto, se empiecen a sentir esa repercusión en el aumento de la producción petrolera. Hay algunos modelos que la manejan entre 1.200.000 o 1.300.000 barriles diarios para finales de este año, comenzando un proceso, como les digo, es una recuperación, es como reparar un baño, no es lo mismo que hacer uno nuevo, entonces se puede aprovechar un poco la infraestructura. Ya para el año que viene, el año 2027, ya se empezará a estabilizar un poco más la producción petrolera. Nosotros estimamos que entre 1,5 millones y 1.600.000 barriles será la producción que tengamos al final del año 2027, justamente entrando al año 2028, que será un año electoral tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Lo que sí se ve es un interés marcado. Recordemos que Venezuela es un país petrolero con unos costos de producción bajos, no tan bajos como los del Medio Oriente, pero relativamente bajos para la región. A diferencia de lo que está pasando actualmente en el Medio Oriente, Venezuela no tiene ningún conflicto armado ni cercano ni por las inmediaciones. Entonces, más bien la producción petrolera fácilmente puede llegar a los Estados Unidos, que actualmente representa casi el 80% de todo el crudo que se está vendiendo en Venezuela en este momento. Gracias. Era parte del balance que nos ofrecía acerca del sector energético y también del mercado petrolero en nuestro país. Osvaldo Felizola, quien es el coordinador del Centro Internacional de Ambiente y Energía del IESA. Con este reporte regresamos a argumentos. Gracias a Soriemi González. Seguimos acá en los estudios con José González, pues digamos, manejan las cifras de lo que hemos venido comentando sobre esas expectativas de crecimiento en la producción de barriles de petróleo de Venezuela, dado el interés también de Estados Unidos porque esto sea así, porque crezcan. Hay una situación geopolítica que hace que evidentemente Venezuela vuelva al centro de las miradas, fundamental para Occidente por el tema energético. Pero también le comentaba que también dentro de nuestro país ha sido recurrente esta necesidad de diversificar nuestra economía y no solo depender de la exportación de petróleo, que esto también pueda significar o repercutir en nuevamente retomar un modelo que pueda tomar esto en cuenta realmente, ¿no? Desde que hablaba de Arturo Uslar Pietri de la siembra del petróleo hasta ahora. Lo vimos en el pasado, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y el segundo del presidente Caldera, empezó un proceso de diversificación de la economía donde el petróleo llegó a representar 46% del Producto Interno Bruto. Ahora esa diferencia entre el 54 y el 46, en donde el resto de la economía empieza a tener dinamismo. Yo me acuerdo que cuando trabajaba aquí en el año 94, después del 96 al 98, y los inversionistas decían que Venezuela era solo el petróleo, y decían, vamos a Valencia, tomábamos y el cinturón industrial de Caracas a Valencia era impresionante. Y cuando hubo en la ciudad Bolívar, la diversificación de la economía venezolana era importante, pero había un problema, que esa diversificación se hizo en base
a una enfermedad holandesa que hacía que el tipo de cambio venezolano no fuera necesariamente competitivo porque era sobrevaluado por la influencia petrolera. Si esa enfermedad holandesa hay que administrarla como lo hicieron los noruegos, con recuperación de la producción que viene con el incremento, es decir, tiene que haber una decisión financiera, económica en Venezuela en donde el tipo de cambio sea competitivo y no necesariamente favorezca la no competitividad de ciertas industrias en Venezuela. ¿Qué puede competir y qué no puede competir desde Venezuela en función de las dinámicas económicas que vienen en este siglo XXI? Lo que sucede en la recuperación venezolana no es la misma del siglo pasado, es distinta porque el mundo ha cambiado. Sí. Y en esta segunda década del siglo XXI, el capital ya no tiene el valor que tenía en el pasado. Cuando se dice que Venezuela necesita 100.000 millones para recuperar la producción, pues Chevron distribuye entre dividendos y recompras de acciones entre 22.000 y 24.000 millones de dólares al año entre sus accionistas porque no tiene mejor uso de esos dineros. Ahora sí los tiene. Si 100.000 millones parece mucho dinero, ya no es tanto dinero. ¿Sí? La clave es qué hacemos con esa recuperación para no cometer los errores del pasado, cuando producíamos esos 3 millones de barriles con un producto además que es tan volátil como el petróleo. Y cómo creamos políticas de ahorro soberano para generar un beneficio constante en el tiempo y no gastar el ingreso petrolero en el subsidio del consumo de los servicios, cuando en realidad deberíamos generar políticas de largo plazo. Tenemos que aprender lecciones. Y problemas que hemos tenido en América Latina relacionados con la corrupción, que lo vimos lamentablemente en nuestro país, en situaciones incluso dramáticas para la población. Las cifras de corrupción, wow, increíble, claro, ¿no? Denunciadas por el propio Ejecutivo. El BID decía que en América Latina somos poco productivos por dos razones: la mala distribución del ingreso, ¿sí? Y la corrupción. Pero la mala distribución del ingreso tiene mucho que ver con la falta de esa productividad. El crecimiento es económico, el progreso es financiero, el desarrollo es humano. Y depende de que el Estado invierta, promueva la inversión en infraestructura, educación y salud. Las bases de los cambios sociales en Venezuela están dadas. Lo que se requiere es estabilidad y racionalidad económica hacia el futuro. Ya tenemos que despedirlo. Su mensaje a la población venezolana que está allí muy atenta a todos estos cambios. El futuro, a pesar de que la circunstancia puede ser negativa, el futuro venezolano es absolutamente promisorio y prometedor, y lo que toca es ser optimista y trabajar para que se realice ese futuro que el país se merece. Bueno, muchas gracias por venir a nuestro estudio de forma presencial. Nos alegra que haya podido regresar acá a la ciudad de Caracas y siempre le damos la bienvenida acá a Globovisión y especialmente Argumentos. Encantado, un placer siempre. Y gracias a ustedes también, querida audiencia, por mantenerse allí en sintonía de este espacio. Y recuerda que siempre interactuamos con ustedes a través de la red social Instagram, @argumentoscb, @rosa_periodista. Por ese medio nos contactamos. Vea la repetición a las 11 de la noche y el programa completo en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB.